Buenos días, estimados alumnos. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Buenos días, Sí, sí. oye, Ingrid. Buenos días, Buenos Ingrid. días, dije si se le escucha. Buenos días, gracias. Muy bien. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy compartiendo mi pantalla. Ya habíamos iniciado a ver lo que era la programación funcional, las expresiones lambda, que ustedes ya las conocían de alguna manera. Y vimos que las expresiones lambda eran esas funciones que no necesitan estar declaradas dentro de una clase y son anónimas porque no tienen nombre, pero sí tienen otros aspectos, como es tener una lista de parámetros, tienen un cuerpo, pueden retornar un valor, ¿cierto? Y vimos que para ejecutarse una expresión lambda no puede hacerlo solita, necesita de una interfaz funcional. Y esta interfaz funcional es una clase que tiene un método abstracto. Entonces, únicamente existe la firma de ese método abstracto y la expresión lambda es quien implementa el cuerpo del método abstracto. Para poder usar una expresión lambda dentro de ese método abstracto, los dos deben tener la misma firma, ¿sí? Y entonces vimos que dentro de las interfaces funcionales que tiene el Java 8 tenemos el predicate, el consumer, el function, el supplier, los básicos. De estas hay unas derivadas también. Y vemos que la principal característica que ya tienen estas interfaces es que, por ejemplo, manejan los parámetros o el tipo de dato de retorno con tipos de datos genéricos. Recordemos, los genéricos nos permitía definir el tipo de dato con el que yo quiero trabajar con esa clase después de que ya yo puedo utilizar la misma clase, el mismo método para utilizar diferentes tipos de datos como parámetros, inclusive como el tipo de dato que voy a retornar. Entonces, Java dentro de sus interfaces, a partir del Java 8, de la function, implementó todo con genéricos. Todos los métodos que usted ve son genéricos. Y empezamos viendo el predicate y su método abstracto, que es el método test, que recibe un tipo de dato genérico, lo que implica que cuando yo declaro un predicate entre mayor y menor, debo poner el tipo de dato con el que voy a trabajar. Puedo trabajar con predicates de cualquier objeto, ¿no es cierto? De cualquier, siempre y cuando sea una referencia, ¿no es cierto? Es decir, un objeto de alguna clase. String es una clase. Yo no podría trabajar aquí con los tipos de datos genéricos, pero para eso están las clases wrapper. Entonces yo puedo trabajar con las clases wrappers o con mis propias clases que yo voy definiendo. ¿Ya? Y entonces inicialmente estamos viendo solamente cómo con el predicate podemos asociarle expresiones lambda que respeten su firma, o también otro predicate. Dentro de un predicate puedo asociar otro predicate y yo puedo enlazar los predicates a través de conectores como el AND, el OR, el NEGATE, ¿cierto? Como un predicate devuelve un booleano, yo con el booleano puedo hacer AND, OR y el NOT, que sería el NEGATE, y poder implementar funcionalidad a través de expresiones lambda. Veamos ahora la interfaz funcional del consumer. Este es un consumidor, no devuelve nada, solamente consume algún método de la clase que usted está pasando como parámetro. Como decíamos, siempre los parámetros, estos tipos genéricos van a ser referencias. Por tanto, son objetos de una clase. Y lo que va a hacer es ejecutar algún método de esa clase. Tiene su método abstracto llamado accept, no devuelva nada. Entonces ya sabemos que su firma es recibir un parámetro de tipo genérico y no devolver nada. Cualquier expresión lambda que haga eso, que tenga un parámetro, sin importar el tipo, y que no devuelva nada, puede ser utilizada para consumir un método de la interfaz funcional consumer, que es en este caso el accept. En este caso de aquí, tenemos la expresión lambda que recibe esta string y imprime a pantalla modificada, colocada en mayúsculas, ¿no es cierto? Y luego, ¿cómo ejecutamos la expresión lambda? A través del método abstracto.
el print uppercase punto accept, que es el método, y le mandamos esa cadena que queremos que se imprima en pantalla en mayúsculas. Este es bastante sencillo. Solamente es un parámetro y podríamos aquí implementar, poner el cuerpo en el que coloquemos expresiones, sentencias, ¿cierto? Dentro de la expresión lambda, que hagan varias cosas siempre y cuando no tenga ningún retorno. Tenemos la siguiente interfaz funcional, que es function. Su método abstracto se denomina apply. Recibe un parámetro genérico de tipo T y también tengo que, cuando yo estoy declarando el function, debo definir también el parámetro genérico R, que es el que va a retornar la expresión lambda. Entonces el function recibe un parámetro y devuelve uno. Los dos genéricos. En este caso, por ejemplo, de function se está declarando que reciba como parámetro un string y va a devolver un integer, la clase wrapper de los integer, y se llama strlen. Entonces, dada como parámetro ese str, devolverá la longitud de esta cadena. A la interfaz funcional, la function.apply, que es el método abstracto, le mandamos una cadena y lo que nos va a imprimir en este ejemplo será la longitud de esta cadena. Tenemos también la interfaz funcional supplier, que lo que hace es devolver algo, pero no recibe un parámetro, ¿sí? Su método abstracto es el get, no tiene parámetros y devuelve un tipo genérico. Cuando la declaramos, por ejemplo, el supplier string significa que va a devolver el método abstracto del supplier, que es el get, va a devolver un tipo de dato string. Entonces, nos dice current datetime, no recibe parámetros y dice local datetime.noun to string. Y está omitido, ¿no es cierto?, el return, pero va a devolver esa fecha, ese tiempo, datetime, de ahorita, convertido a un string. E imprimiremos usando la interfaz funcional, ¿no es cierto?, el current datetime con su método abstracto get, para obtener la fecha de ahora. ¿Preguntas hasta ahí? Dígame. Disculpe, tal vez podría volver a explicar el consumer. Ese no me quedó muy claro. Muy bien. Vamos por acá. Cuando declaramos nuestro consumer, por ejemplo, igual le decimos de qué tipo de dato va a ser. Este consumer, lo que queremos decir es, va a recibir un parámetro string. El nombre de este va a ser el consumo, por ejemplo. Eso me ocurre a mí. Utilizamos la llave util function para definir el consumer y aquí deberíamos poner una expresión lambda que reciba un parámetro evidentemente de tipo string. Puedo llamarle A. Ahí tenemos los parámetros y aquí podemos poner el cuerpo de nuestra expresión lambda. Yo puedo hacer más de una cosa, ¿sí? Digamos, yo quiero llamar algunos métodos aquí. Por ejemplo, yo quiero decir aquí menú principal. Luego quiero poner punto rayita, agregar productos. Se me ocurre. Ay. Y poniendo más de una instrucción, la idea es que no devuelva nada. Agregar clientes, por ejemplo.
Pero algo tengo que hacer con mi parámetro A. Voy a yo utilizarlo aquí, es una cadena. Ya. Esta podría ser una buena expresión lambda de este consumer. Entonces, en este consumer 1, ¿cuál es su método abstracto? Accept. Digamos que aquí le mandamos la cadena, llamémosle supermaxi. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Cuando se ejecute, me va a crear justo el menú principal supermaxi y con las opciones que yo tengo. ¿Sí? El código que estoy poniendo dentro de esta expresión lambda es un código que puede hacer muchas cosas con el parámetro que recibió, en este caso el parámetro de tipo string. Y lo que está haciendo es una serie de acciones, una serie de cosas que yo le puedo poner a que haga siempre y cuando no retorne nada. Para eso me serviría un consumer. Cuando yo quiero implementar, finalmente estos son métodos, ¿no es cierto? Es una función que haga algo y que no retorne nada y reciba un string. Entonces usted tiene que ver una expresión lambda como eso, una función. Cada vez que usted piense en desarrollar algún método que haga alguna funcionalidad, piense en crear una expresión lambda que vaya a hacer ese método. Y no necesita, antes, ¿qué tendríamos que hacer para si queremos tener un método que haga cualquier cosa, como poner un menú? Tenemos que crear una clase menú, luego crear un método dentro de la clase menú que haga el menú que queremos, luego desde el main declaramos un objeto de esa clase y llamamos, debemos ver el constructor y luego el objeto punto el método que haga. Aquí lo que nos está saltando es todo eso. No necesita declarar una clase adicional y el método sería este y usted puede ejecutar ese método a través de la interfaz funcional que ya existe, ¿no es cierto? Inclusive podemos cambiar, por ejemplo, que no sea un string, que espere un integer y entonces A es un integer y digamos que la opción A va a ser, se me ocurre la opción de salir. Quiero que para salir coloco aquí el A, enlazo, y este va a ser el salir. ¿Ya? Aquí está esperando, por ejemplo, con el 9 quiero salir. Evidentemente mi método lo único que está haciendo es eso, imprimiendo con un entero el salir, pero yo podría crear un método para lo que usted necesite, un método pero no puedo usarlo, por ejemplo, para validación, porque como es un consumer, no devuelve nada. Si yo quiero que devuelva algo, no voy a utilizar una interfaz funcional consumer. La predicate podría funcionarme si quiero que devuelva un true o un false, como para una validación, o para saber si algún parámetro cumple con una validación específica, como el ejercicio que hicimos de ver si el usuario o la clave cumplen con ciertas condiciones. ¿Sí? Un consumer va a ejecutar una serie de instrucciones, pero no va a devolver nada. Y recibe un parámetro que yo puedo utilizar en cualquier parte de ese método. Finalmente, eso, que usted tenga claro que la expresión lambda es un método, una función, que usted puede ponerle la funcionalidad que usted necesite, eso es lo importante. Ahí quedó un poquito más claro. Sí, ahí sí, ya lo entendí. Gracias. Listo, Freddy. Muy bien, veamos un ejercicio, por ejemplo, para la interfaz funcional, el accept, ¿cierto? Esto nos va a retornar algo. ¿Sí?
si quisiéramos utilizar el método accept del el accept, queremos el supplier, el método get del supplier, ¿cierto? Entonces yo podría declarar un supplier que va a devolver un integer. ¿Sí? Aquí ya se queja porque un supplier no debe recibir nada como parámetro y debe retornar un entero, ¿cierto? Yo aquí podría poner, bueno, no es la forma de hacerlo, pero yo podría poner aquí inicialmente, por ejemplo, un do while. Puedo declarar aquí una variable int, opción, igual a 0. Bueno, aquí ya no usamos esto, sino que digamos que el 3 es para salir. Le digo, mientras la opción sea diferente de 3, se va a quedar dando vueltas hasta que yo quiera. Y aquí vamos a declarar un escáner. En punto in. Entonces, en la opción vamos a agregar nuestro escáner. Bien, digamos que aquí nos hace falta return opción, pero utilizando la clase wrapper integer, vamos a devolverle la opción. No sé qué se está quejando. Importamos el supplier integer. Inge, creo que no hay la El rayita de la constructor. flecha. La rayita de la flecha. No, es en realidad el constructor del integer. Dice que no hay un constructor que de la clase wrapper integer que reciba un número. Debería existir. Bueno, aquí nos falta leer. Ahora sí el next int. Para que lean. Yo quiero devolver un integer de opción. Si devuelve un string, entonces aquí retornemos con un new integer de opción. Exacto. Y ahí tenemos de tipo supplier un método para crear un menú, ¿cierto? Y nos devuelve un valor entero de qué opción se escogió. Pero tenemos que usar una clase wrapper, ¿verdad? Entonces aquí el método ya es el get. Es que aquí yo puedo tener un integer. Y estoy llamando a este método que lo he declarado con interfaz funcional get y me va a devolver cuál fue la opción. Es como crear un método. Y aquí lo llamo, lo invoco. Luego ya con eso, bueno, ahorita vamos a poner solamente la impresión a pantalla. Lo que queremos, de ese número, que fue la opción que seleccionó. Por ejemplo, ingresamos un 9, va a seguirse repitiendo. Digamos que mientras la opción sea salir.
Bueno, en realidad debería decir mientras la opción sea diferente de 1, 2 o 3, quédese ahí. 3 sale y este 3 de aquí es el que imprimimos desde acá como un método. Un método sencillo. ¿Alguna otra duda que tengan acerca de las interfaces funcionales y cómo usar las expresiones lambda dentro de estas interfaces funcionales? Kevin, dígame. Sí, en la línea 17 que tiene ahí, hay un par de paréntesis. ¿Eso sería sintaxis de supplier o cómo sería? No le entiendo esa parte. ¿Esto de aquí? Sí. Ya. Lo que pasa es que al supplier, que este es el nombre del supplier, yo le asigno una expresión lambda. Y entonces esa expresión lambda, en este caso, este par de paréntesis, representa los parámetros que recibe. Pero la expresión lambda no debe recibir parámetros para cumplir con la misma firma del método get del supplier. Entonces, esta es la forma de decir no recibe parámetros. Vemos que en el ejemplo anterior, por aquí recibía un string. Ese es el parámetro. O simplemente le ponía el nombre del parámetro para que sea inferido el tipo. En este caso, lo que estamos diciendo es que no tenga parámetros. Esta es la expresión lambda. En el caso del el predicate, había una variable argumento, entonces ese estaba implícito. Ajá. Ya, eso era todo. Gracias, profe. Listo, Kevin. Renzo, dígame. Inge, en las normas de programación, así como no se debe imprimir en un método, estos lambdas, ¿dónde se pueden colocar digo, imprimir en el main? No, estos lambdas no se pueden poner en cualquier parte en main, o se ha determinado dónde es mejor aplicarlos. Usted podría crear funciones. Aquí veamos. ¿Qué ocurriría? Aquí nosotros tenemos esta clase P funcional, ¿no es cierto? Este es su constructor. ¿Qué ocurre si yo subo esta expresión lambda a la parte superior de la clase? Evidentemente, le debería decir a este si es privado, público. Tenemos que vamos a hacer private para esta clase, static para poderle llamar, porque el main es static. Y mire, fíjese, es como cualquier otro método donde yo le pueda poner. Trabájele una expresión lambda como si fuese una clase, inclusive. Lo coloca. Hasta acá le podemos poner que sea estático, este atributo. Es como declarar un método adicional para la clase P funcional. Y yo lo puedo utilizar desde aquí. Y me va a funcionar exactamente igual. Ok, gracias, Inge. Bien. Renzo, dígame. Yo quería preguntar en la línea, ahorita en la línea 24, ¿por qué utilizó un new para mandar la opción? Se estaba teniendo lo demás, pero justo esa parte no la entendí. Bien, ¿qué ocurre si yo le digo return opción? O sea, no retornaría porque necesita ser de tipo integer, pero ¿por qué no valía la otra forma que usted puso? Esa entre paréntesis. Solamente sin el new. Porque Sí, sí. nosotros, para que esto se convierta en un objeto, yo tengo que llamar al que instancia, ¿no es cierto? La idea de una referencia o de un objeto es que está guardado en el heap. ¿Y cuánto espacio de memoria se guarda en el heap? Es cuando yo invoco al new, al constructor. Con el new yo llamo al constructor. Entonces lo que estoy forzando ahí es a crear esa referencia llamando al constructor de la clase integer. Y me está devolviendo un nuevo objeto que es una referencia que va a estar en el heap. Ah, ya, ya. Ah, no, solo eso era así, gracias. Kevin, Yo también era, profe, con respecto a lo que hizo el de la sentencia return. En vez de utilizar el new integer, tal vez podría también funcionar el utilizar el integer.valueOf.
Era más por términos del deprecate, que si es que mal no me equivoco, creo que nos habían mencionado que cuando se pone la expresión new integer, eso ya queda inutilizable. En mi caso eso sucedió. En vez de poner new integer, ponerle integer.valueOf o integer.parseInt, aunque sería mejor el integer.valueOf. Sí, dice que recibe un integer y va a devolver un integer, es decir, una clase wrapper. Era más por lo que, si mal no me equivoco, por los términos de deprecate. La idea es que al final esta expresión lambda deba cumplir con la firma del método get, que es devolver un integer, pero como referencia, no un int, sino un integer. La forma en cómo lo haga ya, cada programador tiene su forma de programar, digámoslo así. En eso no hay ningún inconveniente. Listo, profe, muchas gracias. Chicos, apellidos. Andrade, Kevin. Bien, ¿quién más? Parra Vázquez. ¿Quién más? Lema Dylan. ¿Alguien más? Pozo Maldonado, ingeniera, perdón. Listo. Si no tenemos más dudas, ya sabemos lo que son las interfaces funcionales y las expresiones lambda. Veamos cómo funciona el chequeo, el type check, que crea los chequeos de tipo y restricciones que puede existir. Es decir, sabemos que la expresión lambda en sí misma no contiene la información sobre qué interfaz funcional está implementando, ¿no es cierto? La expresión lambda como tal no sabe cuál es el método abstracto de qué interfaz funcional yo estoy implementando. Eso tenemos por una parte. Simplemente tenemos que la expresión lambda puede tener una cantidad de parámetros, ¿cierto? Y puede en el body hacer algún trabajo adicional. Sabemos que tenemos interfaces funcionales con sus diferentes métodos abstractos. Ahora, ¿cómo hacemos para hacer el chequeo de tipo? ¿Qué es el chequeo de tipo? Porque Java nos está permitiendo que nosotros podamos ejecutar una expresión lambda en donde podamos poner parámetros en los que no le decimos de qué tipo de datos son. Entonces, para saber el chequeo de tipo, es decir, Java cuando intenta compilar nuestro programa dentro de ese proceso de verificación, para ver si usted no tiene errores de sintaxis o algún error de algún otro tipo, hace un chequeo de tipo. ¿Y cómo puede ocurrir que haga bien el chequeo de tipo si en la expresión lambda yo no le digo cuál es el tipo? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo obtiene ese tipo de dato? Por ejemplo, lo va a hacer de la siguiente manera. Primero va a buscar la definición del método. En este caso, está haciendo la evaluación de un método llamado filter. Y este filter recibe, por una parte, un inventario como parámetro y recibe una expresión lambda también como parámetro, ¿cierto? Bueno, recibe una manzana, de hecho. En el método filter recibe dos cosas, el inventario y una expresión lambda. Y esta expresión lambda dentro, ¿qué tiene? Recibe una A, que es de tipo Apple, una expresión lambda, y con esa manzana, con esa Apple, va a obtener su peso y va a preguntar si su peso es mayor a 150. Esto es lo que está como parámetros del método filtro. Entonces, ¿cómo funciona? Se va y busca el método filtro, la definición del método filtro, y dice
La definición espera que el segundo parámetro formal sea un objeto de tipo predicate. Es decir, no estamos haciendo el chequeo de tipo del primer parámetro, sino del segundo, que es justo donde tenemos una expresión lambda. Entonces, en la definición del filtro, de este método filter, sabe que el segundo parámetro espera un objeto, una referencia de tipo predicate, ¿no es cierto? Y el predicate, ¿cuál tenía el método abstracto? El método abstracto del predicate es accept. Y accept, ¿qué nos devuelve? ¿Cuál es la firma? No, perdón, el método abstracto es el método test. Y el test, ¿qué nos devuelve? Un booleano, ¿no es cierto? Entonces, eso ya sabe por una parte. Que este segundo parámetro va a ser un predicate de algún tipo de dato, que todavía no sabe qué tipo de dato es. El predicate de Apple, porque la expresión lambda me está diciendo que el parámetro que ingresa es de tipo Apple, es una interfaz funcional que tiene un método abstracto llamado test. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Luego dice la firma del método test recibe un Apple y retorna un boolean. Y luego compara la firma del método abstracto test con la firma de la expresión lambda. Si coinciden, pasa el chequeo de tipo. Entonces, este es el proceso que se realiza para poder hacer una verificación del chequeo de tipo, para saber si cuando yo estoy llamando como parámetro, por ejemplo, en este caso, yo voy a llamar dentro del filtro, no es un parámetro normal, sino que es un método que está recibiendo como un parámetro. Y ese método yo le voy a poder llamar mediante una interfaz funcional. Entonces, lo que va a hacer es buscar primero la definición del método para saber qué tipo de parámetro busca, ¿sí? Luego, del tipo de parámetro, va a buscar atado a qué interfaz funcional puede utilizarse. Luego va a buscar cuál es el método abstracto de esa interfaz funcional, verificar la firma y comparar contra la firma de la expresión lambda. Ese es el proceso de chequeo de tipo que realiza el Java. Para ejecutar este ejemplo de aquí, por ejemplo, debería poner el nombre de las que son mayores que 150 gramos, .test, y estaría ejecutando justamente esta expresión lambda. La misma expresión lambda puede ser utilizada con diferentes interfaces funcionales, ¿cierto? Tenemos aquí un método llamado comparator que recibe una manzana, se llama C1, y este método le estamos asignando una expresión lambda que recibe dos manzanas, dos objetos de tipo Apple, A1 y A2 de tipo Apple. Y A1.getWeight, es decir, toma su peso y lo compara con A2.getWeight. El compareTo, ¿qué va a devolver? El compareTo nos va a devolver un 0, un 1 o un -1, ¿cierto? Dependiendo de cuál de los dos es mayor. Significa que este comparator tendrá una interfaz funcional, un método abstracto que devuelva un número entero. Esta otra función, toIntBitFunction, también recibe dos apples. SysFunction, lo uno es de ingreso y la otra es la que va a retornar. Se llama C2 y la expresión lambda es la misma. Entonces tendríamos que ver cuál es la firma del toIntBitFunction. El toIntBitFunction debe recibir dos parámetros y seguramente retornar un int. Ese le debe tener como, de alguna manera, como por defecto. Java 8, toIntBitFunction.
function. ToInt info. Es el toInt function recibe un parámetro, ¿cierto? Y tenemos un método llamado applyAsInt que va a devolver siempre un entero. El toInt function. Y acá debe estar el toIv que tenga dos parámetros. Int function. Se ha definido dos parámetros de tipos genéricos y va a devolver un número entero. Entonces su expresión lambda debe cumplir con eso. Tomar dos parámetros y transformará y deberá devolver un número entero. Aquí tenemos la forma, dos parámetros genéricos de cualquier tipo y nos devuelve un int. Entonces la expresión lambda debería cumplir con lo mismo. Recibir dos parámetros de cualquier tipo genéricos y devolver un int. Como el comparator si nos devuelve, si cumple con la firma de la función toInt function. La function es otra función la function nos dice que tiene dos parámetros de entrada genéricos y uno de retorno también genérico. Entonces, su firma es justamente eso. Devolver un genérico y recibir dos parámetros de entrada. O el método apply. Dos genéricos cualquiera y un genérico de salida. Esta expresión lambda sigue cumpliendo esa firma, sí, porque son dos parámetros de cualquier tipo y retorna un integer que es otro tipo. Entonces yo declaro el function con Apple integer y la expresión lambda sigue funcionando. De hecho, veamos cuál era la firma del método comparator. 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 Nos dice que recibe. Devuelve un int y tiene dos parámetros de tipo genérico. Por tanto, la expresión lambda a la que le asociamos sí recibe dos parámetros y retorna un int. Entonces, como podemos ver, estos son ejemplos donde para diferentes interfaces funcionales podemos utilizar la misma expresión lambda. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? John, dígame. Profe, si es que hay una función así, bfunction, también podría haber una interfaz funcional que sea bpredicate y así para las demás. O sea, que reciba dos parámetros. Sí, por supuesto. Si usted se va aquí justo a la documentación oficial de Oracle, tiene todas las clases que está utilizando. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al Vim, miren, aquí tenemos bfunction, bConsumer, significa que es un consumer con dos parámetros de entrada. bPredicate, significa que es un predicate con dos parámetros de entrada. ¿Sí? ¿Y cuál nos faltaría? Function consumer
predicate y bueno, la que retorna no puede retornar dos parámetros, así que no tiene sentido que exista. Pero predicate sí. Recibe dos parámetros de entrada. Y va a devolver por defecto un booleano. Con dos parámetros de entrada. Mi predicate, el consumer. Tiene dos parámetros de entrada genérico y no devuelve nada. Y el último que nos faltaba era el predicate. Tiene dos parámetros de entrada y devolverá un booleano. ¿Sí? Entonces sí existen. Ahí puede obtener todo el listado de funciones interfaces funcionales de todas las clases que puede utilizar dentro de ella. Gracias, Inge. ¿Alguien alguna otra pregunta, Jordi? Sí, profe. Cuando usted se refirió a la definición del filter, ¿se refiere a las interfaces? Bueno, ahorita todavía no hemos visto como tal, pero ya más adelante vamos a ver el filter a mayor profundidad. Busquemos cómo está la interfaz funcional, cómo está la definición del filter inicialmente. Tenemos ya el filter. Filtro. ¿Bien? ¿Qué nos dice que recibe el filtro? Nos dice que es una interfaz funcional que puede ser utilizada para que sea asignada una expresión lambda o un método de referencia. Tal, el método abstracto que debe tener el filtro es logueable. De hecho, nosotros vamos a utilizar el filtro, pero como parte de un string más adelante. ¿Sí? Pero si pudiéramos ver la definición del filtro, a lo mejor este no es el método que queremos. Filter, ¿no? Y es el único filter directo que tenemos. De hecho, sí vamos a usar un filter para poder hacer un filtrado de datos más adelante. Y va a ver que usted va a recibir una expresión lambda como parámetro, ¿sí? De momento, lo único que queríamos es, como tal, ver cuál es el proceso del chequeo de tipo. Y en el libro estaba explicándolo justamente con este método filtro. Sí, pero la idea es que, como sabemos, las expresiones lambda también se pueden enviar como parámetros. Y decíamos que de eso nunca habíamos visto, que uno pueda enviar dentro de un método un parámetro que sea una función. Y a través de una expresión lambda sí puede enviarlo. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Pero ya lo vamos a ver más adelante de una forma un poquito más fácil cómo funciona el filtro, pero asociándoles a los streams. Michael, dígame. Inge, en el chequeo de tipo, ¿a qué hace referencia la palabra tipo? Disculpe. El chequeo de tipo es chequear la firma
para ver si el método abstracto tiene la misma firma de la expresión lambda que yo le estoy asociando. Eso es el chequeo de tipo. No, ya, gracias. Muy bien. Eh, Ahora profe, dígame. una última pregunta. Con lo que respecta al chequeo de tipo, esto haría que, o sea, si no define el tipo de parámetros que estoy ingresando, tiene que entrar directamente a o sea, este método, ¿verdad? Eso haría que el programa fuera un poco, o sea, más lento, o sea, se demorara un poco más en ejecutar, ya que tendría que estar chequeando los tipos, o no variaría el tiempo de ejecución. No hay variación con el tiempo de ejecución porque digamos que la programación estructurada sí es un poco más rápida que la programación funcional. Porque sí tiene que hacer el mismo hecho de que esté trabajando con referencias, va a tener que hacer un unboxing y un unboxing. Y eso siempre le va a demorar un poco más, pero no es que sea tan significativo como tal. Este chequeo de tipo, recuerden, ocurre el chequeo de tipo cuando usted está compilando el programa, no cuando ya lo esté ejecutando. Digamos que es el paso previo a la ejecución, ¿cierto? Antes de que le dé el error. ¿Sí? Ahí ocurre. Entonces, no le afecta el chequeo de tipo, no le afecta a la eficiencia de nuestro programa o a la rapidez de nuestro programa. Lo que sí le afecta un poco son que los tipos de datos son referencias y siempre se va a demorar un poquito más. Es diferente tomar los datos del stack directamente. Es más rápido que tener que irse al stack y luego al heap para tomar los datos. Y en ese sentido sí le va a afectar. Pero digamos que estamos tratando con tipos de datos un poco más complejos que los wrappers, ¿cierto? Lo que va a utilizar objetos de clases más grandes donde no le quedaba otra opción más que utilizar justamente ese ir al stack y luego ir al heap y que le va a demorar un poquito. Pero el chequeo de tipo como tal ocurre durante el proceso de compilación, no durante el proceso de ejecución. ¿Alguna otra duda? ¿No? Veamos, a ver, antes de eso, los apellidos para el puntito. Andino, profe. Barrio Nuevo. También chamba. ¿Quién más? ¿No? Veamos entonces, ¿qué es esto de la inferencia de tipo? La inferencia de tipos se refiere a la detección automática del tipo de dato de una expresión lambda. Se puede simplificar el código un paso más al omitir el tipo de los parámetros. El compilador de Java deduce a partir de la interfaz funcional asociada a la expresión lambda su firma, lo que significa que puede deducir una firma apropiada para el lambda. Es decir, para la inferencia de tipo lo que va a ocurrir es que igualito se va a ir a buscar la firma del método, bueno, del método abstracto de la interfaz funcional, de hecho. Y como esa firma sí está definida, lo que va a tratar de asociar es que la expresión lambda va a tener la misma firma. Y en función de ello, detecta cuál es el tipo de dato de cada uno de los parámetros que reciba la expresión lambda. ¿Por qué se omite el tipo de datos? Porque eso le da mayor legibilidad. Se supone que una persona entiende mejor una expresión lambda entre más corta es y menos información tiene. Entonces, si no le pone el tipo de dato, posiblemente le ayude a entender mejor. Dice, el beneficio es que el compilador tiene acceso a los tipos de los parámetros de la expresión lambda y se pueden omitir en la sintaxis. En otras palabras, el compilador de Java infiere los tipos de los parámetros de una lambda como se muestra aquí. Aquí tenemos de tipo list
y está recibiendo una manzana, un apple. Y la expresión lambda asociada, bueno, en realidad está asociando un método de filtrado que recibe un inventario y una expresión lambda. Entonces, para saber este ¿a qué se refiere? Es un getColor, por ejemplo, y está comparando ese color con la palabra green. Entonces, ese ¿a de qué tipo es? Entonces, lo que nos dice es que lo que está haciendo es busca de esta interfaz funcional el método abstracto, buscará su firma y en función de esa firma va a inducir cuál es la expresión lambda debería tener la misma firma. Otro beneficio de la inferencia de tipo es la legibilidad del código. Son más notorios con las expresiones lambda que tienen varios parámetros. Por ejemplo, aquí se muestra cómo crear un objeto de comparación. El comparator, este método comparator que recibe un objeto llamado manzana, recibe esta expresión lambda que tiene, aquí no hay inferencia de tipo, los tipos están explícitos. A1 y A2 son de tipo Apple. Y ahí tenemos todas las operaciones. Y aquí tenemos lo mismo, pero con inferencia de tipos. Solo tenemos que A1, A2, tomamos el peso del A1 y le comparamos con el peso del A2. ¿Sí? Se debería entender que la segunda expresión es más fácil de leer que la primera. En ocasiones se incrementa la legibilidad al colocar de forma explícita el tipo de parámetros. El programador debe decidir en qué caso, en función de su código, sea más fácil de leer y de entender. Como todo, a algunas personas les puede parecer más fácil de entender este código donde estoy colocando los tipos de forma explícita, o otro puede decidir que este código más corto con menos palabras es más fácil de leer y de entender, y ahí está utilizando la inferencia de tipo. En todo caso, como decíamos, esto ocurre en el proceso de compilación, no en el de ejecución. Por tanto, no es que su programa va a ser más lento o más rápido o más eficiente si utiliza cualquiera de las dos expresiones. Las dos están permitidas y las dos deberían ser utilizadas en función de la legibilidad del código, que ese es uno de los objetivos que tiene la programación funcional. Crear código más legible, más fácil de entender. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Muy bien. Nos dice, usando variables locales. Dentro de una expresión lambda, ¿yo puedo utilizar variables locales? Nos dice, todas las expresiones lambda que hemos mostrado utilizan solo sus parámetros dentro de su cuerpo, pero las expresiones lambda también permiten usar variables libres, variables que no son los parámetros y tienen un alcance exterior. Aquí tenemos un ejemplo. Una variable llamada port number de tipo int tiene un valor. Y estoy utilizando una interfaz funcional llamada runable R, y la expresión lambda que le estoy asociando está utilizando una variable local. No está utilizando un parámetro de la expresión lambda. ¿Sí? Entonces, sí está permitido. Pero hay algunas restricciones. En las lambdas está permitido capturar, es decir, hacer referencia en sus cuerpos a variables de instancia y variables estáticas sin restricciones. Es decir, si usted está usando variables de instancia de una clase o variables estáticas, pues tu static puede utilizarlas dentro de las expresiones lambda sin ningún problema. Pero las variables locales tienen que declararse de forma explícita. Dice, la captura de una variable de instancia puede verse como la captura de una variable local final. ¿No es cierto? Si el siguiente código no se compila porque el número de puerto de la variable está asignado 2 veces. Significa que usted puede utilizar variables locales siempre y cuando, aunque no esté colocado el final,
usted la esté tratando como si fuese una variable final. Es decir, no puede ser modificada. ¿Sí? Aquí yo declaro un número de puerto, tengo un valor, la utilizo. Pero si el número de puerto más abajo, dentro del mismo alcance donde está la expresión lambda, es modificado, esto ya nos va a dar un error. Dice, las variables locales deben ser que son referenciadas en una expresión lambda, deben ser finales o actuar como si fuesen variables finales. ¿Sí? Entonces, usted no va a tener problemas con variables de instancia ni estáticas. Con las variables locales, si puede declararlas como finales, no va a tener ningún problema. Si no la puede declarar como final, debería comportarse como una variable final. Es decir, que una vez que está asignado su valor, no se modifique, aunque se encuentre su modificación unas líneas después de la expresión lambda. Ahí esa sería la restricción que tiene. Probemos cómo nos funciona esto. Aquí teníamos, pero estamos dentro de nuestra expresión lambda, ¿no es cierto? Todo esto es nuestra expresión lambda. Teníamos variables locales, pero son locales a la expresión lambda. La idea es poder utilizar una variable local de aquí. Es decir, yo aquí quiero declarar de tipo string un mensaje llamado hola mundo. ¿Bien? Y yo quiero, bueno, pongámosle el nombre de una empresa. La favorita. ¿Ya? No se llame mensaje, llámese empresa. Es una variable local. Y yo quiero utilizar dentro de una expresión lambda. ¿De qué tipo le hacemos? Hagámosle player, ¿no? Un consumer. Podría ser una buena idea. Un consumer. Un consumer de un tipo de dato boolean. Y que se va a llamar test. Y aquí yo le tengo que asignar una expresión lambda. Si yo le digo que el consumer va a recibir un tipo de parámetro llamado boolean, y mi expresión lambda por aquí recibirá una bandera. Yo aquí debería escribir código que use esa bandera. Vamos a escribir printf, empresa la favorita, digamos que aquí vamos a poner un porcentaje booleano. Vamos a decir aquí estado. Para saber, digamos que me invento que yo quiero colocar el estado de una empresa dentro de esto. Y entonces yo quiero aquí poder imprimir esta variable empresa. ¿Sí? Coma, lo que me llegó, bandera. Ahí estoy yo utilizando dentro de este consumer llamado test, una expresión lambda que está utilizando una variable local que está declarada arriba, y el printf también me recibe un booleano, y ese boolean es el que reciba como parámetro mi expresión lambda. Y entonces yo aquí voy a llamar a test.assert true.
utilizo una variable local dentro de la expresión lambda. Y utilizo su parámetro también. Y esto ocurre sin ningún inconveniente. ¿Ya? ¿Qué ocurre si yo aquí le digo a bandera, no, digamos la empresa es la variable que no debo cambiar? Ahí a la expresión lambda me empieza a dar el error, que nos dice que la variable local empresa debe ser final o debe actuar como si fuese una variable final. Y una variable final, una vez que ha sido inicializada, no hay cómo modificarla. Aun cuando yo ponga esto más acá, igualito, me sigue diciendo lo mismo. Entonces puedo usar variables locales dentro de mi expresión lambda, si algún rato tuviese esa necesidad. Dentro de esta expresión lambda, por ejemplo, si yo tengo esta clase P funcional, decimos private, un tipo int, cantidad. ¿Ya? Esta es una variable de instancia. Y entonces, pero bueno, dentro de un método estático yo solo puedo utilizar statics. Cantidad igual a 50. Y entonces dentro de mi expresión lambda, yo quiero por aquí imprimir esta cantidad. ¿Sí? Yo puedo tratarla sin ningún problema, porque es una variable, como nos decía, se trata de una variable de instancia. Inclusive en este caso es una variable estática y de instancia. Estamos dentro de la clase main, por eso este tuvo que ser static. Y eso me llevó a que la variable sea estática también. Pero si estoy en otra clase donde yo no tenga el main, entonces yo podría definir esta expresión lambda que no sea static y dentro de ella puedo utilizar atributos de la clase que no sean estáticos también sin ningún inconveniente. Y yo puedo modificar la cantidad aquí. Y no se queja. Puedo usarla, puedo modificarla, ¿sí? Y la expresión lambda no se va a quejar. Como vimos acá, sí se quejaba porque es una variable local. Empresa es variable local. Y debe actuar, aunque no esté declarada como final, debe actuar como si se tratara de una variable final. Solo en ese caso nos permite. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dentro de la expresión lambda tampoco se puede volver a inicializar. Tampoco. ¿Okay? Si usted quiere aquí empresa, colocarle algún valor. De hecho, le va a decir que debe ser una variable final. Entonces, no puede. Es decir, es una variable final, es una variable final. Y una vez que ha sido inicializada en su declaración, luego no puede cambiar su valor. ¿Alguna otra duda? No, no hay más dudas. Muy bien. Dice restricciones de variables locales. Quizás se pregunte por qué las variables locales tienen estas restricciones. En primer lugar, existe una diferencia clave en cómo se implementan las variables locales y de instancia. Las variables de instancia se almacenan en el heap, mientras que las variables locales están en el stack. Si un lambda podría acceder a una variable local directamente y el lambda se utiliza en un hilo de ejecución, entonces el hilo que utilizaba
el lambda podría intentar acceder a la variable una vez que el hilo que asignaba a la variable lo había desasignado. Por lo tanto, Java implementa el acceso a una variable local como el acceso a una copia en lugar de acceder a la variable original. Esto no hace ninguna diferencia si la variable local se asigna solo una vez, de ahí la restricción. Esa es la explicación de por qué las variables locales tienen esas restricciones que deben comportarse como finales si se las utiliza dentro de una expresión lambda. Dentro de las expresiones lambdas puede usarse variables finales. Sin embargo, no es obligatorio declarar la variable final, pero asegúrese de no cambiar su estado dentro de la expresión lambda. Otra restricción es que no se puede utilizar procesamiento paralelo cuando se usa variables locales en la expresión lambda, ya que se crean múltiples hilos. Bueno, en cursos superiores, cuando usted vea programación paralela, ahí va a aprender a hacer procesamiento paralelo y entender de qué se trata. Y ahí también sabrá cómo funcionan las variables dentro de cada hilo de ejecución. De hecho, la restricción que existe a nivel de variables locales es justamente por este concepto de que Java sí permite ejecutar más de un hilo a la vez, hilos paralelos. Y entonces los hilos cuando se ejecutan de forma paralela tratan de acceder a la misma variable al mismo tiempo y podría generarse inconsistencias. Para evitar esas inconsistencias, Java pone esas restricciones como que las variables locales deben ser tratadas como si fuesen variables finales. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Para la siguiente semana, revisar algunas otras partes de la programación funcional que implementó el Java 8. ¿Sí? Tenemos que, como si nosotros hubiésemos creado, por ejemplo, nuestras listas simples, dobles, circulares, el árbol, la lista indizada, hubiésemos creado con tipos genéricos, vamos a ver que Java ya tiene todas esas colecciones para que las podamos utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar y familiarizarnos con todas las clases genéricas que implementa todo lo que hemos visto hasta este momento. O sea, todas las clases que usted creó de forma manual, Java ya las tiene creadas. Y vamos a aprender a utilizarlas. Eso es lo que nos toca ver. Pero en todo caso, usted dirá, ¿para qué me enseña a crear una lista si Java ya tiene una lista con todos los métodos? Para desarrollar en usted esa facilidad de poder crear en algún rato algún TDA, ¿no es cierto? Alguna estructura de datos con algún funcionamiento particular que usted necesite para resolver algún problema en particular. Jordi, dígame. Sí, profe. Yo he visto que esto de lambda se hace más con arreglos y con array list. No sé si esto va a cambiar de aquí en adelante, de lo que ya es este tema de lambda. Justamente dentro de las clases que vamos a revisar estas colecciones genéricas, se encuentra el array list y ahí le vamos a ir tratando. Entonces, en este caso vamos a ver más array list que en Sí. esto de ya en el tema de lambda. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Que todas las listas enlazadas, los árboles, ¿qué más vimos? Las listas indizadas y el último que no le vimos a mayor profundidad, que era los arreglos asociativos. Java ya tiene implementado con tipos de datos genéricos, pero tiene implementado sobre todo para el uso con programación funcional. Entonces, la idea es familiarizarnos con todas esas colecciones que Java ya implementó con tipos de datos genéricos y adicional programación funcional. Ya, profe, gracias. Esa era mi pregunta. Listo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Que descanse. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Hasta luego, Inge. Hasta luego con todos. Hasta luego.